bienvenida al refugio de Morfeo. Ajusta el volumen de tu dispositivo a un nivel placentero para la escucha. Relájate y prepárate para adentrarte en el mundo de los sueños. Allá vamos. Hoy, Cumbres Borrascosas, de Emily Bronte. El señor Lockwood, recién llegado a la granja de los tordos, decidió visitar a su arrendador, el enigmático Heathcliff, en Cumbres Borrascosas. Atravesó el páramo azotado por el viento hasta la sombría mansión, cuyos muros ennegrecidos parecían resistir siglos de tormentas. Al entrar, se encontró con Heathcliff, un hombre de mirada penetrante y actitud hosca, cuya presencia impregnaba la casa de una inquietante frialdad. El ambiente era opresivo, con muebles austeros y rincones en penumbra. Afuera, el viento ululaba como un lamento, y Lockwood sintió que había cruzado el umbral de un mundo ajeno e implacable. Decidido a fortalecer su relación con Heathcliff, Lockwood regresó a Cumbres Borrascosas al día siguiente. La tormenta arreció cuando llegó, y al cruzar el umbral se encontró con un ambiente aún más hostil. Fue recibido por Joseph, un sirviente huraño y desconfiado, y Hareton, un joven rudo de modales bruscos. Una mujer de belleza melancólica, Catherine Linton, lo observó con desdén. Lockwood intentó entablar conversación, pero la atmósfera era densa y opresiva. Pronto comprendió que en aquella casa reinaban el resentimiento y la soledad, y que los lazos que unían a sus habitantes estaban llenos de dolor. Obligado por la tormenta a pasar la noche en Cumbres Borrascosas, Lockwood fue conducido a una habitación prohibida, cubierta de polvo y abandono. Curioso, exploró los antiguos libros y halló el nombre Catherine garabateado repetidamente en sus páginas. Al dormirse tuvo un sueño perturbador. Sintió una mano helada aferrándose a la suya desde la ventana y escuchó un lamento angustiado pidiendo entrar. Despertó con un grito, solo para ver a Heathcliff entrar en la habitación con el rostro desencajado. Desesperado, el hombre llamó a la noche, implorando la presencia del fantasma de Catherine. Lockwood huyó aterrado. De regreso en la granja de los tordos, Lockwood, aún perturbado por la experiencia en Cumbres Borrascosas, pidió a la ama de llaves, Nellie Dean, que le contara la historia de Heathcliff. Nellie recordó cómo, años atrás, el señor Earnshaw, antiguo dueño de la mansión, trajo a un niño huérfano de aspecto extraño desde Liverpool, Heathcliff. Desde el principio, Hindley, el hijo mayor de los Earnshaw, lo despreciaba, mientras que Catherine, la hija, sintió por él una conexión profunda. Heathcliff creció en un ambiente de amor y odio, marcado por la preferencia del señor Earnshaw y los celos de Hindley.
El señor Earnshaw envejeció rápidamente, debilitado por la enfermedad y las preocupaciones. A pesar de su evidente favoritismo por Heathcliff, sus últimos días estuvieron marcados por la tensión entre sus hijos. Hindley, lleno de resentimiento, se alejaba cada vez más, mientras Catherine y Heathcliff mantenían su inseparable amistad, explorando los páramos como almas gemelas. Una noche, el anciano Earnshaw murió en su sillón, dejando la casa sumida en el silencio y la incertidumbre. Hindley, ahora dueño de Cumbres Borrascosas, regresó con su esposa decidido a imponer su autoridad y hacer pagar a Heathcliff por los años de favoritismo. Con Hindley al mando de Cumbres Borrascosas, Heathcliff fue relegado a la posición de sirviente, sometido a trabajos duros y desprecios constantes. Catherine, sin embargo, continuaba siendo su fiel compañera, compartiendo risas y sueños en los páramos. Una noche, los dos decidieron aventurarse hasta la granja de los Tordos, intrigados por la vida refinada de los Linton. Allí, Catherine sufrió un accidente y fue acogida por la familia, mientras Heathcliff, despreciado por su aspecto rudo, fue expulsado. Catherine permaneció con los Linton semanas enteras, comenzando a ser seducida por su elegancia, mientras Heathcliff sufría su ausencia en soledad. Semanas después, Catherine regresó a Cumbres Borrascosas transformada. Su estancia con los Linton la había refinado. Vestía con elegancia y hablaba con una delicadeza que desconcertaba a Heathcliff. Él, avergonzado por su aspecto descuidado y rústico, intentó alejarse, pero Catherine, con cariño, intentó tranquilizarlo. Hindley, sin embargo, aprovechó la situación para humillar aún más a Heathcliff, llamándolo salvaje e indigno de Catherine. Dolido, Heathcliff comenzó a alimentar un resentimiento silencioso. Mientras tanto, Edgar Linton empezó a visitar con más frecuencia, cautivado por la nueva Catherine, y Heathcliff comprendió con amargura que su mundo estaba cambiando irremediablemente. El tiempo pasó y Catherine se acercó cada vez más a Edgar Linton, disfrutando de su refinamiento y estabilidad. Hindley, sumido en la desesperación tras la muerte de su esposa, se entregó al alcohol, convirtiéndose en un amo cruel e impredecible. Heathcliff soportaba humillaciones constantes, su odio hacia Hindley y los Linton creciendo día a día. Catherine, dividida entre su amor por Heathcliff y su deseo de una vida acomodada, comenzó a distanciarse de su viejo amigo. Una noche, Catherine confesó a Nellie Dean su dilema. Amaba a Heathcliff con todo su ser, pero casarse con él sería rebajarse. Edgar Linton le ofrecía estabilidad y posición social, aunque su amor por él era superficial. Sin saberlo, Heathcliff escuchó parte de la conversación y, herido profundamente, huyó de Cumbres Borrascosas. Catherine, al descubrir su partida, cayó en una profunda desesperación. Días después, aceptó casarse con Edgar, esperando encontrar consuelo en su nueva vida. Mientras tanto, Hindley se hundía más en la autodestrucción.
y la casa se llenaba de sombras y silencios. Años después, Catherine vivía en la granja de los Tordos como la esposa de Edgar Linton, rodeada de comodidades pero inquieta por una sutil insatisfacción. Su vida se había suavizado, pero en su corazón latía un vacío que ni la serenidad de Edgar ni la dulzura de Isabella podían llenar. Un día, de forma inesperada, Heathcliff regresó, transformado en un hombre imponente y refinado. Su presencia perturbó a Catherine, despertando viejas emociones, mientras Edgar lo recibió con recelo. Heathcliff, con una sonrisa enigmática, ocultaba sus verdaderas intenciones, iniciando su plan de venganza contra quienes lo habían humillado. La presencia de Heathcliff agitó la tranquila rutina de la granja de los Tordos. Catherine, incapaz de contener su emoción, se mostraba cada vez más inquieta, mientras Edgar veía con creciente desconfianza el regreso de su antiguo rival. Heathcliff comenzó a frecuentar cumbres borrascosas, ganándose la confianza del deteriorado Hindley, aprovechando su debilidad para tomar el control de la casa. Isabella, ingenua y cautivada por la oscura fascinación de Heathcliff, empezó a enamorarse de él, ignorando las advertencias de Catherine. La tensión crecía en la casa y una discusión estalló entre Catherine y Edgar, revelando las grietas de su matrimonio. Catherine, consumida por la tensión entre Edgar y Heathcliff, cayó en un estado febril y delirante. Confinada en su habitación, divagaba entre recuerdos de su infancia en los páramos y angustiosas visiones de un futuro incierto. Mientras tanto, Heathcliff continuaba su plan de venganza, acercándose más a Isabella, quien, cegada por su amor, ignoraba su verdadera naturaleza. Edgar, preocupado por la salud de Catherine, se alejaba emocionalmente de su hermana, incapaz de evitar que Heathcliff se infiltrara en sus vidas. Catherine, en su delirio, llamó desesperadamente a Heathcliff, avivando un fuego que amenazaba con destruirlo todo. La salud de Catherine se deterioró rápidamente, dejándola pálida y débil, atrapada entre la vida y la muerte. Edgar, angustiado, hizo todo lo posible por cuidarla, pero su amor no bastaba para devolverle el ánimo. Mientras tanto, Isabella, su hermana, deslumbrada por Heathcliff, huyó con él a cumbres borrascosas, creyendo en una pasión que pronto se tornó en pesadilla. Heathcliff la trataba con crueldad, mostrándole su verdadera naturaleza vengativa. Catherine, confinada en su habitación, pasaba las noches murmurando el nombre de Heathcliff, su espíritu inquieto, mientras la sombra de su inevitable destino se cernía sobre la granja de los Tordos. Edgar, al enterarse de la huida de su hermana Isabella con Heathcliff, la repudió, negándose a recibirla de nuevo en la granja de los Tordos. Mientras tanto, Isabella descubría la amarga realidad de su matrimonio. Heathcliff la trataba con desprecio y brutalidad, usándola como un instrumento más de su venganza. Desesperada,
escribió a Nellie Dean, implorando ayuda y describiendo el ambiente opresivo de Cumbres Borrascosas, donde reinaban la amargura y la violencia. Heathcliff, obsesionado con Catherine, exigió a Nellie que le permitiera verla una vez más, dispuesto a cualquier cosa por enfrentar su destino y su amor maldito. Nellie, temerosa pero conmovida por la insistencia de Heathcliff, accedió a organizar un encuentro con Catherine. En la granja de los Tordos, los amantes se vieron tras años de separación. Catherine, pálida y débil, se aferró a Heathcliff con desesperación, confesando su amor eterno y su angustia por la vida que habían perdido. Heathcliff, desgarrado entre la pasión y el rencor, la reprendió por haberlo abandonado, pero sus ojos reflejaban un dolor insoportable. Edgar irrumpió furioso, obligando a Heathcliff a marcharse. Catherine, abrumada por la emoción, se desplomó, dejando a todos temerosos por su frágil estado. Esa misma noche, Catherine dio a luz prematuramente a una niña, pero su frágil cuerpo no resistió. Murió al amanecer, dejando a Edgar sumido en una pena insondable. Cuando Nellie llevó la noticia a Cumbres Borrascosas, Heathcliff reaccionó con una furia desesperada, maldiciendo su propia existencia y rogando que el espíritu de Catherine nunca lo dejara en paz. Vagó por los páramos en un tormento silencioso, sintiendo su presencia en cada rincón. Mientras tanto, Edgar abrazó a su hija, la pequeña Catherine, prometiendo protegerla de la tragedia que marcaba a su familia, mientras la sombra de Heathcliff acechaba en la distancia. Tras la muerte de Catherine, Isabella escapó de Cumbres Borrascosas aterrorizada por la crueldad de Heathcliff. Se refugió en el sur, donde dio a luz a su hijo Linton, un niño frágil y enfermizo. Mientras tanto, Heathcliff se sumió en una amargura aún mayor, atormentado por el recuerdo de Catherine. La granja de los Tordos, aunque en luto, ofrecía un hogar amoroso para la pequeña Cathy, criada con ternura por Edgar. Años después, Isabella, al borde de la muerte, envió a Linton con su padre. Heathcliff, al verlo, vio en él una oportunidad para continuar su venganza. Cathy creció en la granja de los Tordos como una joven alegre y curiosa, protegida del oscuro pasado de su familia. Sin embargo, su deseo de explorar la naturaleza la llevó un día a los límites de Cumbres Borrascosas, donde encontró a Hareton, el hijo de Hindley, criado en la rudeza por Heathcliff. Intrigada por su tosquedad, sintió una extraña atracción. Mientras tanto, Linton llegó a la casa de su padre tras la muerte de Isabella. Débil y enfermizo, Heathcliff lo recibió con indiferencia, viendo en él solo un instrumento para su venganza contra Edgar Linton y su hija. Linton, asustado y débil, se encontró con un ambiente frío y hostil, donde Heathcliff lo miraba con desprecio y Hareton con indiferencia. El niño, acostumbrado a los cuidados de su madre, lloró en silencio, sintiéndose solo y desamparado. Cathy, a pesar de las protestas de Nellie, comenzó a visitar a Linton en Cumbres
Cumbres Borrascosas. Cada encuentro la envolvía más en el siniestro plan de Heathcliff, quien con astucia alimentaba la dependencia emocional de Linton hacia ella. Cathy, sin sospechar la manipulación, creía en el amor de su primo y soñaba con una vida juntos, ignorando su deterioro físico y la influencia maliciosa de Heathcliff. Cuando Edgar Linton enfermó gravemente, Cathy sintió la urgencia de verlo con más frecuencia. Heathcliff aprovechó la situación para forzarla a quedarse más tiempo en Cumbres Borrascosas. Finalmente, con engaños y amenazas, logró retenerla allí, obligándola a casarse con Linton en una ceremonia apresurada y sombría. Cathy, atrapada en su nueva realidad, se dio cuenta demasiado tarde de que su primo era apenas una sombra de sí mismo, más preocupado por complacer a su padre que por su propia felicidad. Cuando Edgar falleció, Cathy se encontró sola y atrapada bajo el dominio de Heathcliff. Linton, cada día más frágil, sucumbió rápidamente a su enfermedad, dejando a Cathy viuda y prisionera en la casa de su enemigo. Hareton, aunque tosco y poco instruido, mostró cierta compasión por ella, despertando en Cathy una mezcla de desdén y curiosidad. A medida que pasaban los días, Cathy comenzó a desafiar a Heathcliff con pequeños actos de rebeldía, negándose a someterse completamente a su voluntad. Su interés por Hareton creció cuando descubrió su deseo oculto de aprender y ser algo más que el rudo campesino que Heathcliff quería que fuera. Poco a poco, Cathy le enseñó a leer y escribir, creando un vínculo genuino basado en la compasión y la comprensión mutua. La obsesión de Heathcliff por el pasado lo llevó al borde de la locura. Veía en Cathy y Hareton la repetición de su propia historia con Catherine, pero esta vez sin poder controlarlos completamente. Consumido por sus propios demonios, Heathcliff perdió el interés en la venganza y se dejó llevar por el deseo de reunirse con su amada en la muerte. Finalmente, fue encontrado sin vida en la habitación de Catherine, con una expresión de extraña paz. Con la muerte de Heathcliff, Cathy y Hareton quedaron libres para forjar su propio destino. Decidieron restaurar la paz en Cumbres Borrascosas y regresar a la granja de los Tordos, sellando su amor con la promesa de un futuro sin las sombras del pasado. Juntos encontraron esperanza en un lugar donde antes solo había existido la tragedia.